18 de abril de 2024, en la Universidad Nacional de La Matanza, en el marco del programa Voces de Malvinas, los investigadores de la Junta de Estudios Históricos y los estudiantes de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación inscritos en el programa de voluntariado de la misma universidad, tenemos el gusto de entrevistar al veterano de Guerra de Malvinas, Héctor Ricardo Mastrulli. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, para romper el hielo, vamos a comenzar un poco con tu infancia. Contanos un poco dónde naciste, quiénes fueron tus padres, a qué se dedicaban, si tenías hermanos. Habla de tu infancia. Bueno, mi infancia fue bastante complicada porque ya de hecho de chico tenía un hermano que falleció hace poquito con parálisis y mi madre recorría lugares viendo a ver dónde lo podía hacer caminar en esa época, ¿no? Estamos hablando 60 y pico años atrás. Y yo tenía más o menos 6, 7 años cuando me hice cargo de los más chicos. Tenía 4 o 5 hermanos más chicos, donde aprendí a darle de comer, a cambiarle la bombachita de goma, los pañales que se habían que bañar, lavarlos, porque no eran como lavadoras descartables. Y bueno, los mantenía guiso con pimentón, ¿no? Y a veces, bueno, se caía al suelo y había que juntar lo que quedaba y lavar, porque no había otra comida. Y después, por ejemplo, lo que era los vicios, como ser galletita o fruta, una vez por mes. Era que mi padre cobrara, se pagaba la deuda de toda esa libreta violeta que había en aquella época, y si quedaba un poquito se compraba medio kilo de galletita por única vez hasta el mes siguiente. Y así fuimos creciendo. Yo tuve que ir a la escuela particular, no privada ni la escuela del Estado, iba a la escuela particular, y rendía exámenes libres en el colegio del Estado. Así llegué a 7º grado. ¿Todo esto dónde ocurrió? ¿En qué lugar? Ocurrió en la calle Virgilio 63-68, Isidro Casanova. En Isidro Casanova, en La Matanza. Mencionaste tus hermanos. ¿Cuántos son ustedes? Ahora quedamos vivos 7. El mayor, que fue criado por mi abuela, el mayor que yo, falleció, que tenía parálisis. Le había agarrado la poliomielitis cuando nació. Sigo yo, después mi otro hermano, y el más chico de todo falleció también en la época de la pandemia. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras chico? Carpintero y marinero. Carpintero y marinero. No se dio. ¿Y juegos? No, me gustaba más bien tocar la guitarra o el bombo, pero cada vez que iba a comprarlo me faltaban 5. Juntaba esos 5 cuando iba a buscarlo ahí en Casanova, me faltaban 5 y hasta que me aburrí, nunca pude juntar los 5 que me faltaban. ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Carpintero. No sé por qué razón, pero bueno, si no era marina, era carpintero. Quería hacer cosas con madera. Mencionaste una escuela privada. Contá un poco eso porque no No, privada, sino como particular. No, era por ejemplo una maestra que daba clases particular a aquellos que no tenían fondos. Tenía 2 turnos de 25 chicos cada grado. ¿En Casanova? En Casanova, sí. Y ella después nos llevaba a rendir. Yo rendí, por ejemplo, de primero a segundo en la escuela número 4 San Martín, General San Martín y Ramón Mejía. Después rendí también cuando apareció la ley 18.188, que había que quitarle 2 ceros en aquel momento, en la escuela número 3 éramos 700 chicos y desaprobamos todo matemática porque eso que se había dado de quitarle 2 ceros era muy reciente y nosotros no lo entendíamos. Entonces en matemática tuvimos que quitarle 2 ceros a la moneda. A la moneda, pero los problemas que teníamos que resolver se trataba de eso y no lo entendíamos. Así que desaprobó toda esa cantidad de chicos y bueno, después nos dio la posibilidad de rendir exámenes libres, de vuelta. Ya en esto yo estaba en 6º grado, entonces me preparé las vacaciones, que eran igual respetadas como la escuela del Estado. En esa época no se escuchaba la escuela privada. Entonces, bueno, me preparé 2 meses para rendir de 6º a 7º, rendí matemática de 6º, pasé a 7º grado, en el colegio número 1 Marino Moreno de acá de San Justo, y ahí me pasaron a otra aula y me tomaron todo lo de 7º y terminé ahí. Terminé con 12 años y 11 días. Y me quedó libre todo el año hasta cumplir los 13 años. Y tengo el diploma, lástima que
Después se lo muestro, creo que lo tengo en la foto acá. Te hago una pregunta. ¿Hiciste algún estudio posterior a eso? No, no, después trabajar. No, había que trabajar porque había muchos chicos en la familia, eran muchas ¿Qué bocas. trabajaste, querido? Hice de todo, changa, trabajaba en taller de chapa y pintura, después trabajé en verdulería, trabajé en el mercado 3 de febrero, en la época que se estaba ya construyendo el mercado central, ¿no? Y ahí, bueno, yo trabajé, tenía 13, 14 años, e intervinieron los militares, y como era menor me tuve que ir. Así que después enganché en una frutería, hasta los 16 años. El 3 de mayo del 79 entré en una empresa, trabajé 24 años ahí. Se me cuidó el lugar cuando fui a Malvinas. ¿Qué empresa? Amílcar Comelli, que ya no existe más, una fábrica de rasques. Yo entré en esa fecha y bueno, fui a hacer servicio militar. Y cuando volví me tomé una semana de vacaciones y seguí trabajando hasta el 2001. ¿Y qué hiciste en el 2001? 20 días sin nada y después me contrató otra empresa. Como ya tenía conocimiento, era algo urgente conseguir trabajo. Pero mientras tanto estaba haciendo trabajo de albañilería, trabajo de herrería. Como yo en la empresa había aprendido a soldar y a hacer muchas cosas, trabajos varios, mantenimiento preventivo, bueno, tuve 20 días sin trabajo y otra empresa que estaban mis hermanos trabajando y me contrató enseguida. ¿Qué sabías de las Islas Malvinas antes de la guerra? Lo poco que nos habían enseñado, que eran argentinas y nada más. En la escuela se hablaba poco también porque se hablaba de Malvinas y del sector antártico argentino, de Georgia, de Sandwich del Sur, y no había mucho más para saber, simplemente sabíamos que son argentinas. Cuando te enterás de la recuperación argentina de las islas, ¿estabas haciendo la conscripción? Sí, o sea, el 2 de abril, que fue viernes, estábamos en una práctica de tiro y a 50 metros estaban reunidos los suboficiales, en la cual, a tipo 12 del mediodía, ellos se abrazan, se saludan, había algo que nosotros no entendíamos. Y bueno, se terminó la práctica, volvimos a la unidad, que estábamos más o menos a 2 kilómetros de distancia, fuimos a limpiar armamento, a lavarnos las manos, fuimos al comedor sin saber de qué se trataba ese festejo, no sabíamos nada. También tengo que aclarar que yo soy clase 63, también me incorporaron el 5 de febrero, un viernes 5 de febrero del 82, y para esa fecha recién tenía casi 2 meses de incorporación, tenía poca instrucción, porque desde el 5 de febrero hasta 15 días para adelante siguen llegando futuros soldados. Así que a partir de los 15 días nos juntaron a todos, más allá de que estuvimos haciendo algunas cositas dentro de la unidad, y nos separaron ya después en 3 compañías, comando, servicio y demostración, en la cual yo fui a dar ahí, compañía de demostración. ¿De qué unidad estás hablando? Estoy hablando de la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo, actualmente existe. Y después para ir a Malvinas se formó la Compañía de Ingenieros de Combate 601, una compañía unificada por promedio 273, 275 hombres, entre ellos 10 personal civil de Velocidad Nacional para manejar máquinas viales. Y bueno, fue gente de comunicación y toda la unidad. ¿Cuál era tu formación militar? ¿Qué formación militar recibiste? No, primero que ninguna. Los primeros 15 días que fue deambular por el lugar y limpiar los pisos con la mano, ya sea hoja y demás, cigarrillos. Y después sí, empezamos a mantener orden cerrado, que es donde a uno le enseña a presentarse a su superior, donde le enseñan a callarse la boca, a hacer saltito. En esa época era una época complicada. Había que pegar unos saltos de unos 60, 70 centímetros que hacen en el aire si era posible. Y bueno, todo se hacía corriendo y pidiendo autorización. No se podía hacer nada, ni siquiera ir al baño sin pedir autorización. Así que bueno, pero no fue tan desagradable. Para algunos que éramos bastante jóvenes y estábamos alineados por ahí con un tipo de gimnasia, nos venía bien continuar con la gimnasia, pero esta era un poquito más elevada, ¿no? No había descanso. ¿Y prácticas de tiro? Tuve 5 condiciones de práctica de tiro. Esta que hablamos del 2 de abril, que fue la última, ¿no? Pero sin saber qué pasaba.
Habrán pasado 4, 5, 6 días cuando nos avisaron de que íbamos a ir a Malvinas. Pero también esto ayudó porque los familiares, al no tener noticias, se aglomeró en la puerta de la unidad. Y yo veo que no tuvimos contacto ese día. Después sí, en el transcurso de esos días, me dieron permiso para avisar a la familia que me iba a Malvinas. Tal es así que yo salgo a las 4 de la mañana, porque tenía que estar antes de Diana, no, o sea, antes de las 6 de la mañana, y un vecino me dice, pero ¿cómo? Dice, vos estás acá y allá los muchachos se están matando. Yo digo, no, pero vine a avisar que me voy. El vecino se de meterse, me abrazó, se puso a llorar. Bueno, esas son las cosas que pasan, ¿no? Sin querer, porque no teníamos teléfono. Entonces, bueno. ¿Cómo reaccionó tu familia de saber que te ibas a Malvinas? Y ahí parecía como que no iba a pasar nada. O sea, estaba muy. Yo creo que no cayeron. Yo tampoco había caído en ese momento. Yo para mí me iba casi de turista. ¿En tu unidad, tus compañeros, cómo vivían esa ida a Malvinas? Bueno, eso es un tema medio complicado de responder porque ni bien llegamos a la isla, si bien fuimos a parar a unos galpones que son tipo media caña, la primera noche dormimos ahí y ya nos mandaron a hacer algunas tareas de tierra, por ejemplo, hacer las letrinas y algunos trabajos más para de contención. Pero como éramos 63 y para todo había que pedir autorización, entre nosotros estábamos en silencio. O sea, el servicio militar obligatorio lo seguíamos haciendo en la isla. No es como por ahí habrá escuchado alguna versión de soldados de clase 62 que ya había más confianza y estaban más sueltos para poder conversar. Nosotros, inclusive en la isla, hasta el 26 de abril, para cualquier movimiento teníamos que pedir permiso y estar en silencio. ¿Cómo llegaron a Malvinas? En Malvinas se preparó el día 11, se preparó el bolsón portaequipo y, bueno, cero ansiedad porque no sabíamos, todo lo que nosotros nos íbamos enterando era casi en cuentagotas. Bueno, hasta que llegó el momento y dice, bueno, nos vamos, dijo un suboficial. Le hicieron cargar el bolsón portaequipo y nos subieron arriba en camión, donde después nos dimos cuenta que habíamos ido a parar al Colegio Militar de la Nación. Ahí tuvimos 20 minutos sin bajar del camión y de ahí al Palomar. Y en el Palomar nos despidió un general que dijo que nosotros íbamos a matar y no a morir. Lo repitió 3 veces. Me suena en la cabeza como el día de hoy todavía. Y yo no lo vi allá. ¿Cómo fue tu relación con tus superiores, con la oficialidad, Todo dependía, yo creo que dependía también de la forma de ser el soldado. Yo era una persona que respetaba mucho y me dirigía con respeto y buscaba la manera de no molestarlos. Estando acá y estando allá, y allá trabajando ya era distinto, ¿no? Era cumplir órdenes, todo era cumplir órdenes y tratar de cumplirla como ellos la mandaban. Creo que fuera la idea donde uno la pasa mejor, sin andar preguntando el por qué a mí o por qué el otro, por qué yo sí, por qué el otro no. Yo busqué esa manera de respetar las órdenes y cumplirlas. Cuando llegaste a Puerto Argentino, ¿a dónde te asignaron? ¿Dónde te mandaron? ¿Sabe dónde me mandaron? Después le digo. Llegué siendo bajo del avión. Yo no he visto, sin darme cuenta, estaba iniciando la bandera y estaba el himno nacional. Y yo bajaba con mi bolsón portaequipo, como si fuera una valija. Y de allá me gritó un sargento, pero no se da cuenta, pedazo de, que está iniciando la bandera. Lo tiré al bolso y me puse firme y se saludo uno hasta que terminó el himno nacional. Tenía 2 meses, ¿qué podían esperar? ¿Y a dónde te mandaron? De ahí me tocó todo el día cuidar todos los bolsones, no sé si fue por castigo, me correspondía a mí hacerlo. Y de ahí hicimos 7 kilómetros hasta el puerto, del aeropuerto hasta el puerto. Y ahí fuimos para estos hangares que eran tipo media caña. En el puerto, ¿no? ¿Te quedaste ahí todos los días que estuviste en Malvinas? ¿Cómo? Si te quedaste todos los días. No, desde que llegamos el día 12 a la noche hasta el día 26 estuvimos dando vuelta en el lugar y ya se practicaba la famosa alerta roja.
que era estar preparado, ¿no? Pero ya dormíamos en el piso dentro de ese galpón, con el correaje, el fusil en mano, sin cargarlo, una cuestión de seguridad, pero había de trabajo, había que preparar los elementos de contención con alambre de púa, armábamos letrina, había trabajos varios para hacer, íbamos preparando todo lo que era contención, y a mí me tocó en ese lugar justamente a unos 300 metros de la casa del gobernador. Sacaban, desparramaban la unidad, la fueron dividiendo en varias partes y iban haciendo apoyo en determinados lugares. Y a partir del 26 de abril, sí, ya no dieron lugar para hacer posiciones. Que tuve que pasar por la casa del gobernador, por un costado, y del hangar al lugar serían más o menos 1000 metros, a tomar posición ahí arriba. Que hicimos varios lugares, pozos, donde hacíamos un pozo 20 centímetros, 30, que ya brotaba el agua y estaban las piedras. Hasta que encontramos un lugar donde armar una posición a flor de tierra, que supuestamente era un camino que ya hecho por los mismos ingleses, y aprovechamos el lugar para poderlo cerrar arriba, con un techo encontrado, y ya después lo fuimos memetizando de acuerdo al lugar, ¿no? Cortando plantas y demás, y hicimos como un loft. Sí, yo lo cuento así, ahora me causa gracia, ¿no? Pero había que soportar el viento. ¿Cómo era un día? Contanos un día antes del 1 de mayo. No, era estar hasta este momento, vamos a suponer, hasta el 30 de abril eran días normales, con tareas múltiples, pero teníamos ya, en lugar como decía recién yo, de ya tener una posición, teníamos las nubes arriba de la cabeza. Y ya el cuerpo estaba húmedo, ya empezaba a humedecerse, ¿no? Hasta el principio se aguantaba, pero hasta que vino la primera lluvia. Pero ya era todo húmedo. Si el traslado que yo tenía en ese momento era aproximadamente entre 30 y 50 metros, esa era la posición que yo tenía que podía caminar. Más de ahí no podía pasar porque ya estaba el otro puesto como cumpliendo una guardia allá. Y el trayecto era ese, ir y venir, ver cómo estaba el otro compañero, traer información, si necesitaba algo, hasta el 1 de mayo. Ahí ya las cosas cambiaron. ¿Te puedo repreguntar algo? Sí. Me dijiste o mencionaste que formabas parte de la compañía de ingenieros. Sí. O sea que llegan a Malvinas con una cuestión logística, ¿no? Ustedes que tienen que mover maquinaria, todo ese No, el tema era así. Por ejemplo, el cuerpo de ingenieros lo que hace es, acá en tierra firme, trabaja con explosivos, ¿no? Con pista de explosivos, ¿no? O pista de demolición se le dice. Y en tiempo de paz en aquel momento trabajaba con Velocidad Nacional en la construcción de asfaltos y de escuelas. Y allá en Malvinas se mueven justamente máquinas viales, porque bueno, con una pala no se puede hacer. Entonces, máquinas viales tienen que mover piedra para poder hacer el polvorín donde va toda la pólvora, meterlo bajo tierra. Inclusive, por ejemplo, combustible de helicópteros en tambores de 200 litros también iban enterrados y después cerrar ahí, memetizarlo con el lugar. Esa es una tarea que hacía Vialidad. Y nosotros, por ejemplo, más allá de armar las posiciones y los campos los elementos de contención, que creo que se le llamaba caballo de frisa, algo así, son unas cruces que se ven en varias películas, se hace con alambre de púa y después de hacer tiros de 100 metros, un poco más, también toda contención con alambre de púa. Y después ir a colocar campos minados. Ir cerca de la bahía, buscar un punto de referencia y armar lo que es un panel. Eso ya correspondía por los suboficiales y los oficiales a cargo. No les tocaba a los soldados. A nosotros nos tocaba hacer el pocito y estar ahí al lado de ellos, donde colocaban la mina. La mina va desarmada. En el momento de colocarla en el lugar que corresponde, se saca una tapita en un caso y se le pone ya lo que vendría a ser para el explosivo. Mina antipersonal y antitanques. Eso ya lo hacen ellos, pero si hay un error volamos todo ahí. Si una de ellas vuela todo, si bien no lo destruye a un tanque, pero lo deja fuera de combate, y una antipersonal te arranca una pierna. Te saca hasta la rodilla, te las vuela completamente. De hecho, tuvimos un caso. Vuelvas a hablar del 1 de mayo, te freno un poquito y te pregunto, antes del 1 de mayo, ¿cómo era un día rutinario en Malvinas? Normal, hasta el 30 de abril era normal como si estuviéramos en tierra firme en la escuela de ingenieros, pero con otras condiciones climáticas,
con viento, con llovina o una garúa, vamos a decir, permanente, ¿no? Que ya se sentía en el cuerpo, y viento que no cortaba nunca de soplar, siempre con viento continuo, ¿no? Así se realizaban las tareas. Y comida, bueno, comida estaba racionada, o sea, vamos a poner, por ejemplo, un plato de comida por día, y en el lugar que se encontraba, porque nosotros hacíamos esa tarea, de repente salía una orden, íbamos 3 o 4 kilómetros de distancia y comíamos en el lugar, volver de vuelta al lugar de origen. Y había días que no. Por ahí había días también que nos daban una orden, llegamos al lugar y vienen a contraorden a volverse de vuelta al lugar de origen. Entonces era un poco complicado porque ni ellos mismos entendían el porqué de caminar 3 o 4 kilómetros, después volver de vuelta 3 o 4 kilómetros sin haber hecho nada. O sea que el rancho dependía no de tu lugar de base, sino del lugar de llegada. Del lugar de llegada, si se aproximaba ahí, y que no se caiga el de rancho. Si se caía el de rancho nos quedábamos sin comida, que de hecho pasó también. Era una sola comida por día. Contanos el 1 de mayo. ¿Qué viste? ¿Cómo fue? Bueno, el 1 de mayo fue una sorpresa porque todo hacía suponer de que no pasaba nada, que no había ningún problema. Y de repente nos encontramos con semejante ruido. Yo del lugar que estaba, ya escuchando ruido y movimientos, salgo del lugar donde tenía la posición y se veía reflejado todos los fogonazos que se hacían en la pista del aeropuerto. Te agarran el Pozo de Zorro a vos. Estaba así en el lugar de haber tenido la posición, se le dice posición o Pozo Zorro, depende de la unidad, tiene un nombre distinto, ¿no? Están aquellos que pudieron hacer un pozo y aquellos que no lo pudimos hacer. ¿Qué hiciste el loft? Ese que hice el famoso loft. Y esa posición se veía porque yo estaba más o menos a lo que es la bahía, que estaba a unos 400 metros de la bahía, calculo que estaría a unos 15 metros de altura. Entonces tenía visión hacia Puerto Argentino y se veían las luces de los fogonazos que hacían la bomba. Pero tampoco ahí sabíamos nada. ¿Y tus sentimientos ante eso? Bueno, ahí ya empezó a jugar eso un poco, ¿qué estaba pasando? Pero también yo digo, ¿cómo es posible que haya? Pero nadie nos dice nada, si no teníamos cero información, no teníamos. Y bueno, después por comentario y por voz alta que se escuchaba, nos fuimos enterando como parando la oreja qué es lo que estaba pasando. Pero pues ya me di cuenta, porque ahí donde yo estaba, abajo, unos 100 metros abajo, estaba un hospital de campaña y se empezaban a ver los heridos ahí. Algunos vi enterrar, envuelto en una frazada, ahí en el patio del hospital, que fueron los primeros heridos, los primeros muertos que lo traían de ahí del aeropuerto. En una ambulancia era totalmente cuadrada aquella época. Y bueno, ahí sí, seguimos sin información, pero ya nos estábamos dando cuenta que algo raro estaba pasando. ¿Y en tu posición estabas con oficial o con suboficial? No, estaba con otro soldado. Solo. Solo. Los suboficiales hacían la recorrida, ¿no? Tenían un promedio de 200 metros asignado, y nosotros teníamos una posición cada 30, 40 metros. Y entonces, durante el día, hasta ese momento, hacíamos tareas, y a partir de ese momento ya las cosas cambiaron. Ya había que tener más cuidado. Sí, justamente pasaba por eso, ¿no? Y ya vimos ese día a la tarde las bombas de retardos que caían en la bahía. Caían a unos 300 o 400 metros de distancia donde estábamos nosotros. Mucho más adelante, recordando todo esto, porque en ese momento como que no me daba cuenta, digo, qué cerca que estuvimos. Pero nadie nos decía nada a nosotros. O sea, sí, tu compañero de pozo, ¿no? Sí, lo hacíamos en la consulta. Che, mirá, están cayendo cerca, Y bueno, como dije al principio, para salir había que pedir autorización. Sacame una duda. Dijiste que los primeros días de Malvinas era como estar en el cuartel, ¿no? Claro. ¿Seguía el orden cerrado, el salto rán? No, depende si si se cometía una macana que ellos consideraban que era castigo, sí. No, ya no tanto, pero por ejemplo, si se cometía un error que era un error humano, no. Entonces, 10 salto rana, un cuerpo a tierra, terminado y seguíamos con la tarea. No te pregunto porque hay varios
varios veteranos que mencionan estaqueamiento. Sí, lo hubo. Pero en tu unidad no. No. ¿Describiste el 1 de mayo? ¿Te enteraste del general Belgrano? Ahí pasó algo también, como que no sé por qué, pero bueno, sí, tenía un compañero que tenía una radio verde, parecía la Espica, ¿no? Pero ya era verde, era más moderna. Y el 2 de mayo, tipo 4 de la tarde, y hace una interferencia, Radio Carve de Uruguay, ¿no? Con los pedidos de auxilio del Belgrano. Ya se me puso la piel de gallina. Porque se escuchaban los pedidos de auxilio. Perdón, ¿eh? Lo escuchaba como si estuviera ahí. Los gritos que se pegaba de los pedidos de auxilio del general Belgrano. Y yo ni siquiera sabía dónde estaba el general Belgrano. Pero sí hacía interferencia. Después me di cuenta que atrás de la espalda nuestra había unas antenas, como hubo acá hace poco tiempo Radio Espléndida, ahí en la calle San Martín, tipos mayas. Calculo que habrá sido por eso, pero se escuchaba Radio Carve en Malvinas. Ahora no me acuerdo el locutor, tenía una voz imponente en esa época. No quiero pensar lo que sentiste en ese momento. ¿Vos escuchás? No, si lo recuerdo, se me pone la piel de gallina. ¿Cómo se dieron cuenta que era el general Belgrano, los gritos que escuchaban? Porque se dijo ya, se corrió el rumor ya. Yo escuchaba gritos de auxilio. Y se hizo el comentario. Yo lo que escuchaba eran los pedidos de auxilio. Nada más que eso. Y después Radio Carve dijo. Era como que Radio Carve estaba más informado que nosotros. Llegaba más rápido la información a Uruguay. Y por esa radio, o sea, de esa radio de un compañero, después la teníamos escondida, porque si sabían que había en la radio, se podía pasar cualquier cosa. A partir del 1 de mayo se complican las cosas, ¿no? ¿Tuviste que entrar en combate? Hasta ese momento no. Simplemente estar en el lugar de la posición que nos indicaban, pero sí salíamos con los suboficiales a seguir colocando campo minado. A veces propia tropa nos tiraba por falta de información. Teníamos que gritar propia tropa porque se usaban las balas trazantes, que cuando en su velocidad ilumina el color rojo, ¿no? Y se ven, y de noche se ven mucho mejor. Y tenemos que gritar propia tropa porque si no nos acribillaban a nosotros por falta de información. Es más, el primer avión argentino, que muchos dicen que fue propia tropa que lo derribó, nosotros gritábamos que era avión propia tropa, porque le estaban tirando ese avión y el de arriba se defendía. Yo lo vi eyetarse arriba de la bahía, ahí a Puerto Argentino. Me dijeron que después que este piloto falleció. A partir de ahí los aviones y los helicópteros iban con una franja amarilla, le colocaban, para poderlo distinguir. Pero yo me acuerdo clarito que gritábamos, avión de propia tropa, y un avión que vuela a 500, 600, 700 kilómetros por hora, ¿cómo hace para llegar la voz y que no le tiren? O sea que recorriste la mayor parte de la isla, por lo que vos me decís. Sí, estuvimos caminando, por ejemplo, en Soledad llegamos al aeropuerto, 7 kilómetros al puerto, destinos varios para colocar campo minado. Eso lo hice hasta el 18 de mayo. O sea, en combate no entraste. No, hasta ese momento no entré en combate. ¿Entraste en algún momento en combate? No, porque yo después de ahí, el 18 de mayo, 8 soldados, 2 suboficiales y un oficial, nos derivan a Fitzroy. Hay un puente que une Puerto Argentino con Fitzroy, y todo ese lugar, Vilcón, Ensenada Blue. Era un puente que, vístolo ahora, sería como si fuera ir a Mar del Plata al Club de Pescadores, ¿no? Un típico puente de quebracho, una cosa así, pero bueno, servía. Y nosotros la idea era ahí porque se veía que un posible desembarco iba a pasar por ahí. Y ahí estuvimos en esa unidad, en ese lugar estuvimos del 18 de mayo hasta el 2 de junio, hasta que dieron la orden de volarlo. Mientras tanto, la unidad, ese grupito, esa patrulla, vamos a decirle, colocó varias trampas cazahubo, porque se quería también, se corría el rumor que ya con lo que pasó el 1 de mayo y el 2 de mayo, ya los suboficiales y oficiales empezaron a soltar un poquito más a la boca. Ya había un acercamiento distinto. ¿Sí? Esa situación del 1 y el 2 de mayo
como que le cambió un poco la mentalidad. Si bien no nos hicimos amigos en ese momento, pero ya la relación era distinta, había cambiado. Hicieron un clic. Entonces ya se podía conversar un poco mejor, sin faltar el respeto, ¿no? Y para pedir autorización nos poníamos firme, igual, como si estuviéramos en tierra firme, pero ya había más allá del miedo, estaba un poquito más relajado yo también, o sea, ya era más compartido la conversación. Y ahí se colocó Casabobo porque se decía que podía haber buzos tácticos, ¿no? Y bueno, y era todo el día estar de guardia, en el medio de la nada, hasta que llegó ese famoso 2 de junio y se dio la orden de volarlo. Pero para este día teníamos ya un suboficial herido, sin querer. Vemos que a la distancia avanza un bulto, y ya cuando se divisaba qué lo que era, él sale corriendo para avisarle que no pasaran por ahí, y él mismo se traga la famosa trampa Casabobo, que se hace con un hilo y varias granadas dentro de un pozo, y una esquila le entra en la pierna. Era un capitán que venía con un sargento, él venía a caballo herido y el sargento venía caminando. Y la explosión hizo que el caballo se asustara, con tanta mala suerte que este capitán se cae arriba del suboficial y le quiebra un brazo. Bueno, se acerca al lugar, se pide suboficial que está herido con nosotros, de comunicaciones, llama por radio y viene el helicóptero, un vuelo rasante, a llevarse todo. Y él se quedó. Tenía que seguir con su tarea. Bueno, esto fue tipo 9 de la mañana y a las 2 de la tarde llegó la orden de volar el puente. Cosa que se hizo. Este mismo suboficial, el herido, llama para que le manden el helicóptero y le dicen que no. Esto yo me entero después, porque ellos hablan una clave determinada que nosotros no entendíamos. Entonces él tenía que descifrar la clave. Y él le da orden al jefe de grupo, que era un teniente, y le dice, no, tenemos que volver caminando. O sea, que volver 35 kilómetros a Puerto Argentino. Esa grabación yo la escuché mucho más adelante, hace 30 años la escuché y dicen, bueno, vuelvan por su propio medio y que Dios los ayude. Esa comunicación descifrada decía eso. Yo la escuché a los 30 aniversarios. Si tomen algo, vuelan el puente y empieza el repliegue. El repliegue a Puerto Argentino, ¿no? ¿Qué recordás de ese repliegue? ¿Qué es? Son 40 kilómetros a pie. Duro, sí, ¿no? sí, duro. No, simplemente ya a la orden de que se iban a volar ya nos dijeron, bueno, vamos a preparar algo para llevarnos. Yo agarré una bolsa cama y puse un par de latitas de cornebés, el armamento completo, la granada y unos PDF que se usan en la punta del fusil. Bueno, ya estábamos reunidos, se le da la carga, fueron ellos a verificar cuánto se voló para dar el informe. Y era como decir, bueno, vamos para allá. O sea, se le dio la espalda al puente, sabiendo que yendo para allá íbamos a Puerto Argentino, porque no teníamos ni brújula ni carta topográfica. Se voló el puente tipo 2:30 de la tarde y se empezó a caminar. Y oscureció ya tipo 5 de la tarde, ya se hacía de noche y había que seguir caminando y con tropiezos. Ya no veíamos nada, éramos uno atrás de otro, como patitos, pero patito alineado, todo así. Hasta que, bueno, llegó un momento de que teníamos el problema con este suboficial que ya se quería quedar. Entonces yo le digo, no, yo lo acompaño, le digo, yo no lo voy a dejar. Me pongo en posición de voluntarioso, le pido la radio, pesadísima. Yo ya para esto ya había bajado como 15 kilos. Y bueno, me la aguanté con la radio y a él lo llevé, no lo dejé ahí. ¿Lo cargaste? Lo llevé del brazo. Ajá. No, era imposible cargarlo porque la radio ya... ¿Por qué no quería ir? Y porque él no quería estorbar, pero lo necesitábamos porque tenía la radio. No lo pensé yo en ese momento, yo no quería dejar a una persona. Que si me lo preguntas, yo no lo miraba como militar, yo lo miraba como persona. Yo lo miraba así, entonces yo lo llevo, le digo. No mucho mayor que yo, creo que yo cumplí los 19 el 3 de marzo adentro del servicio militar, y él tendría, no sé, 21 años tendría. Cabo Era un cabo, sí. ¿Estaba herido? Fue que se tropezó con la Casabobo y tenía ya inflamada la pierna, le dolía mucho. Entonces se quería quedar porque no podía caminar más. Yo le dije, yo lo llevo.
Tal es así que, bueno, caminamos hasta donde pudimos, nos quedamos, hicimos noche ahí, tipo 3 de la mañana, se escuchaba el estampido de la boca del cañón de una fragata, el proyectil pasaría por arriba de nosotros y se escuchaba, tres sonidos se emitían, la boca del cañón, el zumbido del proyectil y donde explotaba. Y eso nos despertó, ¿no? Y ahí fumamos un cigarrillo escondido porque nos calentaba la mano con eso. Y así estuvimos ahí entre un pozo hasta las 9 de la mañana que empezó a hacerse de día. Y resulta ser que veníamos a 100 metros del camino, no lo encontramos nunca el camino. Paralelo al camino. Paralelo al camino. Y yo creo que también fue afortunado ir por ahí. Porque si quizás íbamos por el camino, capaz que nos atacaban propia tropa. Y sacame, ¿dónde hicieron noche más o menos? Geográficamente, ¿qué es Modibrook? Una cosa Ahí sí, más o menos, sí, el Monte Dos Hermanas, más o menos así. O sea que vos presenciaste todos los combates que hubo, digamos. Se escuchaba por arriba. Ah, No. no. Sí, porque como dije al principio, la tarea nuestra era colocar campo minado, hacer los pozos, pero si teníamos que entrar en combate, sí. Hacíamos esa tarea. Sacame una duda, ¿llegan a Puerto Argentino después de 2 días más o menos? Llegamos, no, o sea, salimos el 2, caminamos toda la noche, y ya el 3 nos fueron a buscar, pero ya estábamos a 4 kilómetros. Y este soldado, mejor dicho, el cabo, ya después no lo vi por 30 años. O sea, supuestamente lo llevaron al hospital militar. Nosotros ya no teníamos carpa, ni siquiera el bolsón portaequipo, había quedado todo tirado allá en Fitzroy. Y ya nos dieron lugar en un galpón de los Kelper. Éramos 8 dentro de un galponcito de más o menos de 2x5. Y ahí había olor de todo. Ahí se sentían todos los olores. Yo tuve todo eso desde el 12 de abril hasta que volví que subí la Almirante Irizar sin bañarme, sin sacarme la ropa prácticamente. O sea que dejan a 8 personas en ese hangar y ahí... Ya nos habíamos reunido casi al punto de encuentro del principio, pero sin carpa y sin posición. Tuvimos que armar otra porque la nuestra ya estaba sido ocupada y tuvimos que armar con unos tanques, armar una posición media bastante precaria, más que la que teníamos antes. Y ahí también pasó algo bastante importante, por eso lo llevo puesto. Estábamos bombardeando ese lugar y viene un cabo y nos dice, salgan de ahí, pero nosotros cumplíamos órdenes. Tal es así que salimos del lugar y a los 30 metros cae una bomba en esa posición. Yo siempre quedé con la duda, no sé si agradecerle a Dios o agradecerle al cabo. Siempre me quedé con esa duda. El cabo fue el mensajero. Pero me lo puse a... Uno se ríe, ¿no? Pero pasan esas cosas que uno dice, por algo será, ¿no? Pero en fin. No era para uno. No era para uno, no. Lamentablemente después sí, el 14 cayó un compañero, Daniel Ebertugalde, que había pedido prórroga para poder terminar, no sé si estudio abogacía, y el 14 de junio a las 10 de la mañana le cae una bomba a él y lo despedaza. Pero es lamentable, pero así es la vida. ¿Cómo te enterás de la noticia del cese del fuego? Y porque dieron orden de replegar primero. Si a partir de, ya estábamos bombardeando cerca del lugar y ya venía replegando la compañía, tipo 10:30 de la mañana, ya decimos a replegar todo el mundo, íbamos todos ya yendo para el lado de él, la casa del gobernador. Y ahí donde nosotros hicimos una alambrada de contención, nos tuvimos que pasar nosotros al final. Que yo había tenido una charla con un teniente, y le digo yo, ¿y si lo tenemos que cruzar nosotros? Y lo cruzaremos, mi hijo, 26 años tenía en ese momento, que ya estaba moderado, este oficial que falleció siendo capitán después de acá. Y bueno, tuvimos que cruzar eso, tuvimos que cruzarlo nosotros, al final lo armamos nosotros y lo cruzamos nosotros, a esa contención que le habíamos puesto. Y continúa. Y replegó casi toda la compañía y tipo 2 de la tarde aparece un inglés con un soldado nuestro que se había quedado dormido en los hangares que tuvimos anteriormente, porque él tenía esa zona, le tocaba cubrir guardia. Él se quedó dormido ahí. Y aparece un inglés y lo trajo como si lo estuviera trayendo del cuello de la campera. Y ¿Ese es el primer contacto que tenés con los gringos? No, lo trajeron ahí y después de ahí ya empezamos a quedar prisioneros. Claro, ese es el primer contacto que vos... Sí, yo lo veo, pero no soy yo quien trata con él, sino son los suboficiales.
y ya quedamos dentro de un galpón, todo amontonado ahí. ¿Hacen entrega de armamentos también ahí? No, todavía no. Hasta ese momento no. Después del segundo día, el martes 15, un suboficial me dice, hágase cargo de la bandera, una bandera de la compañía, en la cual yo la envuelvo y la pongo entre mi ropa. Y de ese lugar teníamos que volver al aeropuerto, ¿no? Bueno, en ese camino sí, ya dejamos lo que es el FAL y por un día más tuvimos el casco puesto, que después también lo tuvimos que dejar. Salimos de ahí el martes 15, fuimos para el aeropuerto, de ahí tuvimos que armarnos con chapas, lo que pudimos, y pasar la noche ahí. Tuvimos 3 días ahí. Y rondaban los helicópteros de ellos, los Chinum, esos doble hélice. Claro, nosotros habíamos hecho una mugre bárbara, así que después uno se dio cuenta, che, empecemos a juntar porque esto va a salir. Así que tuvimos que limpiar todo el lugar que habíamos hecho un desastre. A juntar toda la mugre que se había, no la nuestra, la de todos, que ya éramos unos cuantos en ese lugar. Y ahí descubrimos, a pesar de que había un cartel que decía peligro, descubrimos un galpón con comida. Y ahí nos fuimos todos, no importaba el peligro, había que ir a buscar comida. Y ahí encontré una chaquetilla 0 kilómetros nueva, a cambiarla por lo que tenía, porque la mía ya daba lástima. Y la cambié por una nueva. ¿Y a quién le iba a pedir permiso? Responde siempre si querés o no. ¿Es complicado el sentimiento de la entrega del armamento y de la rendición? Sí, porque más allá de que tenés que entender de que hubo un cese de fuego, sentís que, yo hablo por mí, ¿no? Que fue en vano el esfuerzo que se hizo, ¿no? Y tenés que dejar tirado ahí que era tu novia, era tu esposa, tu madre, la tenés que querer más que nadie, eso es lo que nos enseñaron. Y tenés que entregarla así, y era, sí, doloroso. Sí, se siente porque, pues sí, me acompañó todos estos días y pude haber hecho algo más. Pero bueno, así se dio, pero sí se siente, eso va por dentro y se siente hasta el día de hoy. No es fácil, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Yo lo puedo contar así muy sencillamente, pero por dentro va otra procesión. Vuelvo a esos días y es como si lo estuviera viendo cuando iba caminando, que la tenía que tirar y mirarla con melancolía, igual que cuando tiré el casco. Yo lo tiré y lo levanté y a los 10 metros me lo hicieron tirar de vuelta. No lo quería tirar. Es como que uno se aferra, ¿no?, a eso. Y es el salvavidas que tenés. En poco tiempo uno comprende esto. En 2 meses se aprende mucho, ¿no? Y estas son las cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, porque hay cosas que yo desconocía y que fue aprendiendo ahí sobre la isla, el día a día, el compañerismo. Si a pesar yo dije de que no se podía hablar, pero cuando se podía se hablaba, che, ¿qué precisás? A mí me llegó una encomienda, fue la única que llegó en ese lugar y yo se la di al jefe para que la repartiera entre 30. Y yo no fumaba, aprendí a fumar ahí. Entonces a mí me dio un paquete de cigarrillos, el resto los dividía él a su manera. Y todo el contenido de una caja, que era una caja de alfajor, hasta que duró lo fue repartiendo con todos los 30 soldados que estaban ahí. Igual que con las cartas. Había cartas que llegaban con nombre y apellido y otras cartas que iban dedicadas a un soldado argentino. Y bueno, también teníamos dentro del lugar soldados que no recibían cartas. Y ya directamente el oficial se la daba a ese soldado. Yo me traje todas las cartas. Recibí como 60 cartas de distintos lugares. Las tengo guardadas actualmente, las tengo ahí como si fuera... Es lo que te daba la caricia al alma, ¿no? Poder tener contacto, que alguien se ocupaba del otro lado, no que se preocupaba, sino se ocupaba. Si bien yo escribía, pero yo escribía líneas donde lo leían ellos. Yo no podía describir ni el lugar, ni cómo la estaba pasando, si tenía hambre, si tenía frío, cómo me sentía, porque si no esa carta no viajaba al continente. Sacame una duda y siempre Sí. respondés si querés. Sí, o no. sí. Decime tu compañero de pozo, ¿no? Sí. ¿Charlabas mucho con él? Hablamos de todo, cuando se podía, sí. Por ejemplo, de noche no se podía hablar, pero en el día que por ahí no pasaba nada,
Y éramos dos vecinas. Le dábamos la sin hueso y sí, porque de noche no se podía hablar. Tipo 5 de la tarde, 6, cuando ya se de noche, ya no se podía hablar, salvo en voz baja. La patrulla que se hacía en silencio, ¿no? Y después acordarse del santo y seña también, que todos los días cambiaba. Había muchas cosas que pasaban ahí, pero en silencio. No se podía hacer fuego, no se podía fumar. Por suerte las noches eran cerradas y vos te podías ocultar entre las piedras, qué sé yo. Pero también tenías que mirar hacia el horizonte o buscar un lugar donde, si venía un avanzado, tenías que ver, porque si estabas parado no veías a nadie. Entonces estabas acostado boca abajo, mirá hacia arriba y ver si venía una figura. Y bueno, eso lo fuimos aprendiendo también ahí, porque yo no tuve tiempo en instrucciones para Una nada. pregunta, ¿qué pasó con la bandera que escondiste? Esa bandera llegó al continente, que tuve muchos problemas con eso. No problemas, sino esa bandera es así. Hay un cabo primero, me dice, Matrulli, hágase cargo de la bandera. Y fue la primera vez, entonces, desde que yo ingresé el 5 de febrero hasta ese día, que fue el 15 de junio, que yo tenía contacto casi físico con una persona, que era un suboficial. Entonces armamos la bandera, yo me la escondí entre la ropa, y viajó conmigo todo el tiempo que tuvimos prisioneros. Una vez que ya no dan la orden para subir en el almirante Irizar, me revisan todo y me tocan acá y me dice, ¿qué tiene? Porque la persona que nos revisaba sabía hablar perfectamente castellano. Mientras que antes de eso, lo único que me quedaba como arma eran los cordones, lo que era del duet, y un cinturón de lona que teníamos abajo, ¿no? De todo el equipo. Y nos sacaron todo, y yo les mandaba saludos a la hermana, a la mamá, a los ingleses. Pero cuando llego al lugar donde no iban a embarcar, me pregunta, ¿usted es Salvador Pontonero? Yo me quería morir. Si yo lo estaba insultando de arriba abajo, y este inglés sabía hablar en castellano. Entonces me pregunta, ¿qué tengo? Le digo, son las cartas. Lo saqué así, me revisó todo, le digo, ¿la puedo llevar? Sí, me dice. Claro, yo estaba flaco, me sobraba ropa, pero no se imaginó. Tampoco pensé que me podía pasar si el tipo descubría que yo tenía la bandera ahí. Así que bueno, subí a una barcaza, y ahí tuvimos 20 minutos de viaje hasta llegar al almirante Irizar, y allá se enteran de que la bandera de la compañía fue recuperada. Y yo se la entrego al suboficial que me dio la orden de la bandera, se la entrego a él. Bueno, después me fui enterando de que alguien dijo adentro del buque, la bandera fue recuperada, la tiene el soldado Mastrulli. Fenómeno, ahí termina una parte de mi historia. En el 2020, en los 40 aniversarios de Malvinas, esa bandera está enmarcada, está dentro de un cuadro. Yo ya sabía más o menos el problema cómo venía. Porque en el 2016 yo desfilé con esa bandera. Y estaba junto con los abanderados del ejército, ¿no? De cada compañía. Y atrás mío estaba, que en aquel entonces era capitán, un coronel retirado. Y empezamos a hablar del tema de la bandera. Porque 2 años para atrás ya venía hablando del tema de la bandera. Pero había una confusión. Entonces yo le digo, ¿cuántos años tiene? Le digo yo, ¿no? Porque la veo muy percudida. Y dice, no, la conseguimos 2 días antes de la Malvinas. Digo, sí, yo esta bandera, le digo, la volví a tocar los 25 aniversarios en la Escuela Militar de la Nación. Me dice, ¿qué sabe usted de la bandera? Me dice. Entonces ahí, mientras estaba en formación, le fue explicando. Y a mí me llamó la atención, porque él me pregunta, ¿qué pasó con la bandera, siendo que él fue uno de los que la recibió arriba del buque? Hay una cosa rara que entre ellos no se entienden. Como no había mucho tiempo más, no se lo pude explicar. Bueno, después cuando nos juntamos con los muchachos, todo el resto de la compañía, siempre hablábamos del tema. Bueno, en el 2020 saltó la bronca, ¿no? Porque este coronel escribe un libro y detalla en una de las páginas cómo fue el tema de la bandera, cómo llegó al continente. Y no te menciona. No, menciona que el cabo primero fulano de tal le hace entrega para que se haga cargo el soldado Mastrulli, bla, 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 bla,
y que luego él la entrega dentro del buque. Sí, pero no dice todo lo que pasó en tierra. Entonces, ahí viene la historia. Porque la bandera decía, la hazaña de esto es del señor fulano de tal. ¿Cómo la hazaña? Porque la trajo del continente. Sí, la que vos pasaste por medio de toda la iglesia. Claro, ahí está el tema. Entonces, ¿yo qué hago? Para no, siempre buscando la educación, de no discutir, yo le saco una foto a la bandera, lo que dice en una plaquetita, y le saco la foto al libro, que este mismo a mí me regaló, con dedicatoria y todo. 2 o 3 días después de ese desastre que se armó en la compañía, yo se la envío a él. Digo, mi coronel, póngase de acuerdo, le digo, porque acá dice, en el libro, que la bandera me la entregó fulano de tal, día tal, que yo tuve todo el tiempo prisionero con la bandera encima, y que yo la entrego arriba al buque, y que vino casi toda la compañía en el buque. ¿Cómo es posible que este señor le haya pasado el continente cuando viajamos todos? Así como lo estoy contando ahora, se lo dije. No, es que yo no sabía que esto, que bueno, hubo un cruce después, buscando a este suboficial que vive en Corrientes, pedirle permiso si podía darle el teléfono a este otro para que se conversara, y así todos pues fueron acomodando esa placa, pero nunca dejó de figurar esta persona que supuestamente la pasó el continente. Ahora yo figuro en esa placa, pero no deja de figurar la otra persona. Y eso se sigue discutiendo todavía. Bueno, de cualquier manera, nosotros vamos a dejar para la posteridad quién fue el verdadero héroe que tuvo encima, mientras estuvo prisionero, la bandera argentina. Después, ¿quién la trajo al continente? Que lo discutan los militares argentinos. La que la salvó fuiste vos. Yo después le muestro. Corriste peligro, porque sí, si bueno, pescado con la bandera. ahí pasó también, después yo hablé con el que está en Corrientes y me dice, mira, yo hablé con fulano de tal, le dije, ¿por qué le hicimos esto a Mastrulli? Que vos sabías, y dice que lo bloqueó. Y yo no le quiero mencionar a esa persona. Bueno, no igual hay un tema importante. Cuando nosotros somos gente que hacemos historia, suelen aparecer estas cosas. Y eso se llama, por lo general, son los egos humanos, ¿no? Así que, bueno, nosotros le rendimos homenaje al héroe que tuvo. No sabemos si por verdadera valentía, perdóname, o porque eras muy joven y no te diste cuenta que te podían matar. Sí, bueno, pero me pasó también, por ejemplo, que no quedó en la historia, pero sí está el testigo. Por ejemplo, el cabo que yo traje, lo acompañé todo el viaje. Claro. Él, yo viajé a Tucumán en el 2016 y me tocó toda la semana lluviosa. Digo, ¿qué hago acá? Se me ocurre llamarlo. Y bueno, nos encontramos, a la noche nos encontramos, yo estaba con mi señora, fuimos a recorrer un poco el lugar y fuimos a terminar una parrilla. Entre todas las cosas que hablamos, él le dice a mi señora, él le contó que él me trajo así. No, dice, no, nunca lo contó. Entonces mi señora le dice, no, lo que yo sé, dice, yo me enteré en La Plata de que él trajo la bandera de la compañía, que él no lo contó, lo contaron sus compañeros. Él me dijo un montón de cosas. Le digo, no, pero no tiene sentido que lo cuente yo, lo tienen que contar los demás, le digo. Bueno, pero se tardó mucho, me dice. Le converta. Pero bueno, él me trajo, dice, así toda la noche. Yo me quería quedar y nunca me dejó él. Y me dijo de todo. Digo, pero lo tenías que contar vos, le digo. Pero son muchos años, bueno, le digo. Y si no lo contaba vos, yo no lo iba a contar nunca. Yo soy así, qué sé yo. Me parece que esas cosas la tiene que contar la otra persona, no queda en mí. Yo no me gusta jugar con porque yo, no. Esto que yo cuento porque después se reafirmó. Lo del tema de la bandera está en el libro que yo escribí. Yo después le voy a dejar la página, se lo voy a mandar para que lo lean. Y le voy a mandar la foto también. Pero bueno, fue una lucha que... Es más, la lucha mía fue casi en silencio porque yo no quería ninguna cucarda, como yo le dije, no me va a hacer ni más ni menos persona. Sí me dolió que después me entero, justamente lo que acaba de decir usted, que podía pasar algo raro, y yo no lo hacía, era inocente, claro. Pero le daba para adelante. Y yo cumplía órdenes, como dije al principio, yo todas las órdenes que a mí me dieron, yo las cumplí. Así fue mi vida. Te interrumpo en algo. Sí. Te toman prisionero, subís al Irizar
¿Y de ahí a dónde vas? Al continente. ¿Cómo llegas? De ahí vamos a Ushuaia Ujú. a dejar un contingente de, creo que de Infantería Marina, El ¿no? 25. 1005. Queda ahí y retoma al otro día hasta Puerto Madryn. Llegamos el 26 de junio a Puerto Madryn, a tipo 5 de la mañana ya estábamos bajando, corriendo a los micros a Trelew, aeropuerto Trelew, donde no había ningún civil, éramos solamente nosotros. Y 11 de la mañana aproximadamente llegó el avión de las Fuerzas Armadas sin asiento, subimos todo directamente al Palomar. Y del Palomar también otra vez de vuelta, micro con todas las ventanillas cerradas, directamente a la Sargento Cabral. Ahí nos recibió el director de la escuela, nos dio una bolsita con comida. Previo a eso, después tuvimos que llenar una planilla dictada, que yo después de 30 años me enteré que todavía están guardadas esas planillas. Nos dieron de comer y después, bueno, vino lo más lindo satisfactorio, pegarse un buen baño y cambiar de ropa, que todo eso se prendió fuego. Y después al otro día sí, después que nos afeitamos, nos pusimos lindos y demás, fuimos a la compañía de ingenieros que ya estaban los familiares esperándonos. Y ahí también me generó un dolor bastante importante porque estaban todas las madres, o la mayoría, con sus hijos, faltaba un hijo. Y eso me pegó fuerte. Faltaba Daniel Ugalde, faltaba. Tu compañero. Mi compañero, sí, que había caído justamente el 14 de junio, tipo 10 de la mañana. Si bien no lo manifestaba, pero sí se siente. Y sacamos una duda, ¿y el reencuentro con tus seres queridos cómo fue? ¿Me fueron a buscar ellos? No. Y yo creo que no hay. Muchas veces me parece que las palabras se quedan cortas, ¿no? O son muy pobres las palabras cuando uno quiere describir la sensación que cuando uno se encuentra después de un tiempo y vive lo que se vive, las palabras quedan muy chiquititas para describirlo. Lo veo yo así, ¿no? Abrazo. El abrazo, sí, yo creo que ahí está. La palabra que falta se define en eso, ¿no? Lo que uno quiere decir en ese abrazo fuerte que dura 10, 15 minutos, no sé cuánto tiempo dura. Yo creo que la palabra que falta para definir cuál es el encuentro es ese abrazo. No hay más palabras en el diccionario para decir le agrego esto y le agrego aquello, no. Me dijiste que estás en Campo de Mayo, hay un reencuentro, y te traslado a, te dan de baja, Ruta 3, Cristianía, calle Virgilio. Sí, no. Hay que empezar de nuevo. No, antes de la baja, ya ese día que me fue a buscar mi familia, ya me estaban esperando. Hay una fiesta. A ver, contalo. Sí, no sé, había gente que yo no conocía, pero había 100 personas fácil. Los saludé a todos, después se hizo en un terreno baldío, se hizo un asado que yo no comí. Porque la gente estaba conmigo, más allá de que uno solo me trató de cobarde, pero fue el menos, se fue el único. Pero bueno, está bien, hay que aceptarla, no es una opinión. Digamos que todo el barrio te recibió. No, me recibió regalo, esto, aquello, asado infernal. Yo terminé a las 3 de la mañana comiendo un sándwich de paté, no pude comer asado porque si había baile querían bailar conmigo, todos querían que les cuente, no alcanzó el tiempo, eran las 3 de la mañana, la gente tenía que ir a trabajar. Estaban ahí conmigo, sí, no, fue algo espectacular. Esas caricias que no se dan siempre, esas cosas no se dan todos los días. Y después sí, cuando me dan la vaca, sí, una semanita de vacaciones y volver a trabajar porque hacía falta la plata. ¿Y la posguerra para vos fue fácil, difícil? No, se fue manejable porque yo, gracias a Dios, ya como había dicho al principio, yo ya trabajaba, había entrado en el año 79, había entrado a una empresa y me cuidó el lugar. Yo, ni bien me dieron la baja el 2 de agosto, que fue lunes, ya el 9 me fui a trabajar. Y ya estaba trabajando en un lugar donde lo que yo manejaba con las manos era de mucha plata, de mucho barro. Yo trabajaba con acero y tenía que meter la cabeza ahí adentro. Entonces yo estaba 10, 12 horas ahí. ¿Me entiendes? Y eso sí sirve de mucho porque yo no me podía descuidar del trabajo que hacía. Y yo me olvidaba de Malvinas. Pasaron 2 años, más o menos, y un día triste, gris, se me ocurre decir en voz alta, ¿qué día Malvinas? Y uno me dice, pero es 2 de abril, me dice.
Y me quedé un ratito así, como no sé cuánto tiempo pasó, pensando, no en pensando, sino en silencio. Quedé como en blanco, ¿no? Solamente se me escapó esa frase y no, me quedé sin palabras. Y después retomé. Digamos como que no lo controlaste, se te escapó. Pero habían pasado 2 años, yo no, es como que había una reacción tardía. Yo hoy le contaba a mis compañeros que, yo les decía, se reían porque yo les decía, yo no sentí miedo. Y salieron todos, ¿no? Bueno, después le expliqué. Después de esto que yo le estoy contando ahora, es como que ahí desperté de ese momento. Que yo creo que fue peor ese momento que el de haber vivido, porque después entré yo a preguntarme, yo había perdido sentimientos, no tenía miedo, pero no me había dado cuenta hasta ese día. Se ve que ese día hice el clic, ese día gris hice el clic de darme cuenta. Y ahí sí, ya las cosas no fueron tan bien, como yo había pasado esos 2 años. Que era como que yo había venido de vacación y no fue así. Algo, Es como que negabas eso, digamos. sí, pero no me daba cuenta que era así. Y tengo una pregunta. ¿Te costaba hablar de Malvinas? O... Al principio yo no quería hablar, pero yo tenía un compañero de trabajo que el padre él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y me decía, pero vos tenés que ir a hablar de Malvinas. No, le digo, ya está, ya fue. Y tenía razón. Si bien en ese momento yo no me daba cuenta, después con el tiempo me di cuenta que tenía razón, porque si yo no salía a hablar de Malvinas y si muchos pensaran como yo, quizá hoy no estaríamos charlando acá. Ni acá, ni en las escuelas, ni se hubiese armado un centro de veteranos, y en todas las partes de la República Argentina no se hubiesen armado centros de veteranos. Así que empecé a hablar con los compañeros, que ellos fueron los que eran los que preguntaban, y entre trabajo y demás y tiempo, yo fui respondiendo las preguntas que ellos me hacían. Vos integrás actualmente una organización de veteranos. Sí. ¿La integraste desde qué momento de tu vida integraste la organización? Y yo empecé en el año 96. Empezamos a juntarnos de casualidad con un compañero que después terminamos siendo compadre. Y siempre le hablaban un chico que iba a un club. Sí, porque mi tío fue a Malvinas. ¿Pero quién es tu tío? Le dicen el CAI. Y siempre yo pasaba por ese club. Lo tengo cerca de mi casa. Pero nunca se dio que me encontrara con él. Hasta que un día paso por ahí y lo encuentro a un compañero de clase 62. Yo sé, empezamos. Che, ¿quién es CAI? Yo le digo. Y ahí empezamos a conversar. Bueno, y digo, mirá, yo vivo a 2 cuadras, venite para casa. Yo no sabía dónde vivía él, éramos vecinos, no lo sabía. Así que bueno, empezamos a juntarnos. No había plata, no había teléfonos todavía. Bueno, empezamos a trabajar y a imponernos tareas. Si bien yo ya trabajaba en una empresa, me quedaba un poquito de tiempo para ir con ellos y empezar a ir a caminar. Alguien se dedicó a buscar las direcciones, ir en La Matanza, ir a buscar esas direcciones, a decirle que estamos armando un lugar de encuentro. ¿Dónde fueron a buscar esa dirección? A todos lados, dentro de La Matanza a todos lados. Con barro, sin barro, con lluvia, sin lluvia, todo con plata propia. Y estuvimos funcionando un tiempito en la oficina de la UOM, que ahí nos prestaban, había un veterano que era del 25, que trabajaba ahí y nos prestaban la oficinita. Después, cuando se terminó ahí, en 12.500 que yo tenía, y éramos sospechosos ahí en San Justo. Y después en mi casa, y así hasta que conseguimos un local. Y ahí empezamos a armar y un poderoso puso 140 pesos en aquel momento para pagar la entidad de bien público. 140 pesos. Y la cuota social salía a 2 pesos, que muchos no los tenían todavía. Y ahí empezamos a funcionar, a tener cada una tarea, hasta que después se armó. Viene la entidad de bien público sin fines de lucro, pero había que remarla también. Éramos 2 o 3 que trabajábamos y buscar cuánto nos sobraba de la hora extra para ponerlo en el local, qué es lo que podíamos hacer para juntar plata y pagar en aquel entonces 400 pesos por mes. Así que fuimos remándola hasta el año 98 más o menos, hasta que en ese entonces estaba el intendente Cosi y nos consiguió para el alquiler. Y al mismo tiempo
viajan de Estados Unidos, vienen un médico que estuvo en la guerra de Vietnam y otro que es un vietnamita, para hablar del tema del síndrome de estrés postraumático, ¿no? Ahí se juntan con la doctora Silvia Ventolina, que era jefa de salud mental del hospital Pablo Vicien, y nos empezamos a juntar profesionales y veteranos para ver quién tenía o se sentía capacitado para empezar a trabajar en un programa de salud mental, directamente para veteranos de guerra. Y bueno, los profesionales tuvieron que hacer un curso de 6 meses, tanto psicólogos como psiquiatras, y también los 24 veteranos que estaban dispuestos, no solamente de acá de La Matanza, sino de lo que era de la provincia de Buenos Aires, a hacer un nexo entre el veterano con sus problemas y los profesionales. Porque hasta ese momento los veteranos, bueno, teníamos el problema, yo me incluyo, a pesar de que yo tenía mi obra social, para poder conseguir algo había que golpear puertas o romperlas. Entonces, bueno, pero también en la parte de salud, en ningún lugar, ningún profesional entendía la problemática del veterano. Entonces esto cayó muy bien y bueno, se empezó a trabajar con eso. Tal es así que muchos veteranos empezaron a trabajar de la función de captadores. Se les denominó ese nombre, quien tenía la posibilidad de ir a buscar un compañero y llevarlo en ese momento al hospital Padre Vicien, que lo tenían los profesionales. Y bueno, se fue agrandando lo que es el programa de salud mental para veteranos de guerra y la familia, y se armó un programa dentro de un programa, porque salud mental es una sola. Y bueno, pero no había espacio, así que donde se encontraba un lugarcito se empezó a trabajar. Después se encontró un lugar en el Hospital Carrillo, en la cual después, en 2007, yo integro en ese programa, trabajé 11 años, ¿no? Alternaba 2 días en el Hospital Padre Vicien y 3 días en el Hospital Carrillo. Yo para ese entonces ya era agente municipal y hubo, no sé cómo fue el arreglo entre el intendente y Espinosa, y estaba como ya presidente de la Cámara de Diputados, Balestrini, y hubo un arreglo para que yo vaya a trabajar, de ser un empleado municipal a trabajar con el programa, iba en comisión. Y todos los meses yo tenía que reportar mis tareas, mis horas de trabajo en el programa de salud. Y después directamente, como yo tenía un seguro que me cubría solamente La Matanza, yo hago los trámites para ingresar directamente y depender del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para que lo mío sea más amplio. Y a los 2 años me salió un nombramiento y ya directamente renuncio al municipio y me paso a la provincia. Y ya tenía más libertad para ir a buscar otros compañeros. Pues el seguro que me daba a mí la Matanza, me cubría solamente La Matanza. Y si había un compañero que iba a buscarlo a Morón, yo no podía ir. Entonces me paso a la provincia y ya paso directamente a ser empleado del Hospital Carrillo, de Ciudadela. Ahí trabajé 8 años. Y más adelante se fue haciendo más fácil el trabajo porque el compañero que yo iba era todo oído yo. Si bien no fui profesional, pero yo era oído y hombro. Yo los escuchaba, yo era el que decía de repente, sabía de la crisis de antemano, lo hacía pasar primero. Ya había un 0800 también de PAMI Central, donde tenía ubicados los captadores que eran de Matanza, éramos 2. Y de distintos lugares, che, mira, en tal lado, en Matanza, hay un veterano que está en esta situación. Íbamos a buscarlo, si era de noche lo llevamos al Hospital Padre Vicien, y si era de día, directamente lo llevamos al Hospital Carrillo. Una vez que ya lo tomaban los profesionales, si bien nosotros no es que lo dejábamos de lado, pero ya estaba en manos de los profesionales y después en las próximas consultas charlábamos entre nosotros. Más adelante, ese veterano nos hacía el trabajo a nosotros. Una devolución de gentileza. Hablo de mí, ¿no? Él decía, che, mirá, tengo un compañero, ¿lo puedo? Sí, tráelo. Entonces ya las minas adelantaban, por supuesto que las crisis las iba a buscar yo. Vehículo propio, la ambulancia no la podíamos esperar. Y también teníamos unos pequeños problemas con la familia porque no entendían la problemática. Entonces yo le hablaba, mirá, yo soy veterano de guerra, me presentaba, déjame que hablo yo, me acompañan, vamos a tal lado. Bueno. Y de a poquito se fue aprendiendo. Todo fue un aprendizaje, porque yo de salud no entendía mucho, ni nada. Pero sí tenía
tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí y fui aprendiendo sobre la marcha, de cómo atenderlo. Después fui a hacer un curso en el hospital de médico en la Avellaneda, pero un día, por ejemplo, se trataba sobre la droga, otro día de alcoholismo, otro día de otra cosa. Y bueno, y fui uniendo un poquito acá y con eso salí adelante. Y yo iba a buscar al veterano con crisis, lo acompañaba hasta el lugar. Y ahí, bueno, ya una vez que se ha atendido, y también participaba en las internaciones. Es muy importante lo que vos estás diciendo. ¿Cómo se interviene un veterano en crisis? ¿A qué apuntabas vos? Bueno, ¿Dónde te colocabas? ¿Vos te colocabas como veterano? como veterano, y para un veterano nada mejor que otro veterano. Ajá. Creo que pasa en todas partes de la sociedad cuando son de un grupo del mismo, no sé cómo decirlo, ¿no? Que forman, si un grupo de 200 personas Sí, que ya tienen cosas en común, ya se conocen. Y yo digo, mirá, yo soy veterano de guerra, soy instalado, venimos a conversar y ya, yo no sé cómo se dio, pero sí hablamos el mismo idioma. Entonces yo le decía, mirá, tenemos un lugar, yo te acompaño. Y por ahí tenía del otro lado, pero vos te haces cargo de mí, sí, yo me hago cargo de vos. Vos venite conmigo, venite con un familiar, yo te acompaño al lugar, yo te acompaño hasta dentro del consultorio, si es posible. Vos quedate tranquilo. Y yo te traigo a tu casa de vuelta. Y así fue, y de ahí fui aprendiendo otras cosas después que me fueron enseñando sobre la marcha, pero más o menos era así, igual que las crisis. Por ahí me tocaba a las 2 de la mañana. Bueno, iba a buscar, iba con otro compañero, golpeábamos las manos, mira, tenemos este problema, mira. Nos permite hablar con él y ahí hablábamos, hasta que sí lo convencíamos. Y si no lo convencía, nos quedamos todos hasta que amanezca. El tema es que él baje de esa posición que estaba, que había tomado, que se relaje, y de todas maneras lo llevamos al hospital. El problema es que en salud mental no lo puedes obligar. Claro. Ese es un problema bastante importante. Pero una vez que, bueno, conversábamos, tomábamos mate y amanecíamos con él, logramos llevarlo al hospital. Y sí, fue beneficioso para muchos, tanto para el paciente como para quien les habla, porque si bien fui aprendiendo sobre la marcha, yo no digo que fui un salvador, pero sí se logró el objetivo ese de que, habiendo un lugar que lo esperaba y habiendo alguien que le podía hablar y acompañarlo, tanto de ir a buscarlo a la casa como llevarlo hasta el lugar donde estaban los profesionales, volverlo a llevar a la casa, creo que para los dos era beneficioso. Para mí una satisfacción porque ya desistía de sus problemas, pero tenía que empezar con un tratamiento. Y para mí era como que no abandoné a ese compañero, fue a darle la mano que necesitaba. Y nunca esperé ser recompensado, nunca pregunté por qué me tocó hacer eso, pero caí en ese lugar. Yo era metalúrgico y me termino trabajando en salud. Te voy a hacer una pregunta Sí. que si querés, como todas, nos contestás o no. El dedicarte así, con esa intensidad, a los compañeros veteranos, ¿te trajo problemas en tu vida de relación con tu familia? Hasta ahora no. No, porque yo lo hablé, lo expliqué en la familia, se entendió y era un trabajo más. Lo que yo no sabía, Que no iba a ser un trabajo. no era hacer un trabajo más. No es un trabajo. Una cosa es cómo te dicen y otra cosa es después encontrarte con varias historias distintas y salir sobre la marcha, inventarte algo para poder convencer a tu colega, a tu camarada y llevarlo, que lo atiendan. Y eso nacía de adentro, un aprendizaje que era un día a día, que no eran todos los días así. ¿No? Era poner el pecho y qué alivio sentirse cuando llegaba al hospital y era atendido. Y no pasaba con todos, pero por ahí, de 10, 1 o 2, la familia venía y me daba un abrazo. Yo no entraba en mi cuerpo, pero era porque ya habíamos ganado algo. Era la satisfacción de que ese compañero se entregue a los profesionales y empiece a trabajar como corresponde, que después dependía de él, ¿no? Y es algo que a mí también por ahí hacía que yo no me hiciera cargo. Una vez que estaba en manos de los profesionales, era como que yo sin querer me hacía un costado y esperaba otra crisis.
Esa era mi tarea. Pero dentro del lugar yo conversaba con todos. Había momentos que eran 15, 20. Y el lugar se adaptó para los veteranos, donde había un metegol, que se jugaban ahí, 3 o 4 termos, 2 o 3 cafeteras. Entonces yo lo esperaba allá con café, con mate, interactuábamos entre nosotros. Si bien yo estaba de este lado del escritorio, los tenía todos sentados como si estuvieran acá, y charlábamos de todo. Y muchas veces se daba de que alguien decía un poquito más y bueno, era para manifestarse, anotarlo, y después decir, mira, va por acá. Y así se hacía más fácil trabajar. ¿Existió en algún momento, en medio de toda esa tarea, algún espacio de contención para las familias de los veteranos? También, sí. Lo que no conseguimos fue psicopedagoga. Pero, por ejemplo, se conseguía para la familia, que ya sea esposa o madre o padre, y un hermano mayor. A los 15, 16 años ya deja de ser pediátrico, Sí. ¿no? Y también, sí había espacio para ello. Sí, porque es importante también, ¿no? Y porque es los que, por ejemplo, ¿Quiénes lo acompañan? ¿quién lo acompaña? Y el sostén, ¿quién es? La familia, la esposa, o en este caso por ahí un hermano mayor, o el hermano menor, pero sí, se involucra el veterano de guerra y ya involucra directamente a la familia, ya sea padre o madre o la esposa. Sí lo involucra y lo arrastra. Vamos a pasar a otro tema ahora. Una pregunta que te queremos hacer, queremos saber qué significa el cementerio de Darwin para vos. Y tiene varias aristas, ¿no? Creo que el primer lugar es, no sé cómo decirlo, porque a veces suena cínico. Yo creo que gracias a ellos nosotros podemos ir a Malvinas, ¿no? Y la fortaleza de esas madres por dejarlo ahí, porque hay que ponerse en ese lugar, ¿no? Yo a veces pienso cuando armamos el centro de veteranos, nos juntábamos con las mamás y yo me las miraba y decía por dentro, ¿de dónde saca tanta fuerza esta mujer? Porque está hablando con los veteranos, pero el hijo no está. Y eso se pega también, pega fuerte por dentro. Y yo creo que Darwin es el símbolo de estos patriotas que, no sé por qué tuvieron que quedarse ahí, no sé. Pero sí sirven y gracias a eso nosotros podemos viajar a la Malvinas. Gracias a las mamás que tuvieron ese corazón, que no sé cómo decirlo, pero tenerlo tan lejos a los hijos y no lo vieron, no es como uno cuando se le va a un familiar sabe dónde lo deja, lo vio ahí y eso nunca lo vieron. Es un poco dura, difícil la respuesta. Yo creo que simboliza todo, ¿no? Y la llegada de estos contingentes que van a Malvinas es gracias a ellos. Y creo que si nosotros hacemos algo es gracias a ellos también. Fue la semilla que ellos sembraron. Y esto fue lo que creció. Dar este testimonio, algunos de una manera, fue siempre, yo siempre digo lo mismo, cada vez que hablamos con alguien sobre Malvinas, le estamos rindiendo el homenaje a ellos. Siempre, es permanente. Todos los días que nos juntamos, siempre les estamos rindiendo el homenaje a ellos. Y yo en la escuela les digo, es la semilla que ellos sembraron. Y nosotros tenemos la obligación moral de decir, contestar todas las preguntas, que a veces no las tenemos. Por eso aclaramos, yo hago una aclaración, cuál fue mi tarea, para que no se interprete mal. Mi tarea era esta. Muchas veces me preguntaban, ¿mataste a alguien? Y yo tiré en los últimos tiempos, pero no sé si maté. Y si lo supiera, no lo diría. ¿Qué significa para vos la guerra de Malvinas? Y hay un antes y un después. Como lo dijo usted hace un rato, que es la información que teníamos. Yo me fui convencido, o mejor dicho, con el tiempo me convencieron que si no se armaba el conflicto, no teníamos más derechos a reclamo, pero yo no lo creía así. Yo creo que fue más un manotazo de ahogado que otra cosa, ¿no? Yo escuché decir a ese señor presidente que en esa época la Argentina tenía 37 millones de habitantes, o de argentinos, y 10.000 soldados, si se morían todos, no se iba a notar. Y eso me queda grabado. Gracias.
gracias a Dios, no todos los argentinos piensan que se puede desperdiciar vidas. Gracias a Dios, no todos piensan así, que bueno, que alguno a través de la historia haya tenido esas geniales ideas. Pero ¿quién lo dijo? Responderán la historia, y bueno. Pero ya no está. Ya está. A mí cuando me preguntaron el día que me voy a sentir nada, ¿qué crees que sienta? ¿Que me ponga a llorar? Si ya lo dicho está, lo hecho está, el que hizo el mundo se olvidó poner la marcha atrás y ya no hay vuelta atrás. ¿Cuál es tu posición actual con respecto a la defensa de la soberanía nacional? Y bueno, yo hablando con mis compañeros, digo, a veces nos preguntamos por todo lo que se dice, por lo que pasa, y digo, mira, yo voy a esperar hasta junio, julio. Y me dice, ¿por qué? Bueno, creo que es tiempo prudencial para empezar a trabajar. Ya estamos trabajando, de hecho ya el 26 de marzo estuvimos en el Congreso, tirando algunas ideas. Si bien el quien se habla no opinó, porque ya estaban los oradores, pero ya se están haciendo los reclamos. Se están haciendo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Entonces hay que hacerlos, no esperar la sorpresa. De hecho, se están haciendo algunas cosas. Bueno, estamos esperando que el clarín suene y empezar a... No sé si lo haremos con la intensidad que lo hicimos en aquel momento, cuando teníamos 19 años, pero mientras tengamos vida... Experiencia seguro. Sí, pero hay muchas cosas que han pasado, que se dejaron pasar por alto, y bueno, llega un punto de que hay que hacer un corte. Hasta acá llegamos. Y por lo que le debemos a los nuestros. No tenemos que olvidar eso. No tenemos que olvidar todo lo que pasó en la posguerra. ¿Cuántos se fueron por la desidia de muchos? En un gobierno democrático de 40 años pasaron muchas cosas que... No voy a decir quién, pero sí se olvidaron de los veteranos de guerra. De lo que fue la salud. ¿Cuántos se suicidaron hasta... Estoy convencido de que no hay un censo general con cifras exactas. Nosotros nos manejamos hasta el año 96-97 con entre 350 y 400 veteranos que se ven suicidados en plena democracia. Pero creo que nadie se tomó la molestia de generar un padrón y de llevarlo como corresponde. Estuvimos ahí medio escondidos durante 10 años, 11, hasta que tuvimos que aprender también. Todo fue una enseñanza de cómo dirigirnos, cómo ir a pedir. Me acuerdo que en aquella época, teníamos que ir a pedir, no, yo con los políticos, no, pero si no fuera por los políticos, todo tuvimos que aprender sobre la marcha. Malvinas fue un aprendizaje, fue aprender, a ver cómo teníamos que ir, cómo teníamos que preguntar, cómo teníamos que juntarnos. No digo agachar la cabeza, pero teníamos que ir a buscar la manera de cómo nos escucharan y empezar a tener lo que hoy es un centro de veteranos, cómo se mantiene, cuánta cantidad de gente lo componen. Este año fue hasta ahora algo importante en lo personal porque es como que después de muchos años prendió esa semilla que se sembró en Malvinas, prendió ahora porque hay bastante trabajo. Gracias a Dios hay trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con el tema Malvinas. En las escuelas, donde nos juntamos, en el museo, es permanente la cantidad de gente. Y cómo en los chicos, yo lo veo con no sé cómo decirlo, pero en ellos prendió mucho más lo que es Malvinas. Ellos van al hueso, no tienen filtro, ellos preguntan, muchos... Están despojados de prejuicios. Sí, son unos sinvergüenza, pero son sinvergüenza lindos, porque hacen lindas preguntas y se animan más que los mayores. Y está bueno que sea así, porque es natural. Y creo que es la mejor conversación que se puede dar, porque si bien ellos lo preguntan así tan sencillamente, y hay que contestarle así también. El chico no olvida más. No. Y yo a veces, después que termina la charla, yo le digo a los padres, será bueno que ustedes también lo acompañen, porque yo siento como que a los chicos los mandan al frente. Y yo se lo digo. Y sí, porque yo he dado charlas en la escuela de adultos, pero siempre me han preguntado los chocolates y demás, que está bien que lo pregunten,
Pero uno quiere sacarse también, porque yo con usted estoy haciendo una catarsis. Yo lo miro, lo veo de esta manera. Si usted me pregunta, yo voy respondiendo. Y al mismo tiempo me hacen recordar cosas que por ahí, algunas cosas se me escaparon. Pero ya voy y vengo a Malvinas permanentemente. Voy y vengo, depende de la pregunta que me hagan, vuelvo al lugar y vengo. Lo hago en ese segundo. Para concluir, ¿te quedó algo importante para decir que quieras que quede? No, lo importante es que tengo vida, que Dios me dio la posibilidad de volver, ¿no? Agradecido con la familia que tengo, que me acompañó siempre hasta el día de hoy. Formé una linda familia, que me comprenden. Y aparte la posibilidad de poder explayarme a donde voy, como lo vengo haciendo ya del año 96 en adelante, como lo hice con mis compañeros en salud. Después, el año 2017, fin de 2017, principio del 2018 me jubilo, me tomé una pausa y retomé de vuelta con el centro veterano. Así que estoy con los muchachos, no digo todos los días, porque como soy socio honorífico, vengo 2 veces por semana, 1 vez por semana, me llaman por teléfono para cubrir por ahí una charla, para ir a visitar un colegio, y tengo mis tareas en casa, ¿no? O sea, tengo que estar ocupado porque dicen que mente desocupada es taller del diablo. Entonces, Sí. hago mantenimiento preventivo en la casa, salgo a pasar los netos, los voy a buscar a la escuela, jugamos a la escoba con ellos y me hacen trampa, me dejo ganar. Pero Esto no, quedó registrado, ¿no? y sí, pero me están preguntando y yo digo la verdad. Sí, me están preguntando la verdad, yo digo la verdad, porque sé que es así. Bueno, Héctor, para nosotros ha sido un verdaderísimo placer compartir este rato con vos. Y bueno, primero como historiadores que somos, sabemos lo importante de que compartas tus recuerdos, que no son cualquier recuerdo, son recuerdos de una guerra. Y nosotros ya tenemos bastante conciencia de lo doloroso que es recordar la guerra, porque si no, no dejaría tantas secuelas. Pero en mi caso personal, y te pido perdón, Gerardo, porque voy a hacerlo personal, quiero agradecerte especialmente lo que compartiste esta tarde, porque de todos nuestros estudios y lecturas sobre guerras, siempre es un valiente el que salva la bandera. Pero a mí lo que más me conmocionó es que vos salvaste una vida. En medio de toda esa muerte que rodea una guerra, salvaste una vida. Y eso a mí me parece que es un mensaje maravilloso para las generaciones que vienen. Porque eso es el verdadero heroísmo. Cuando uno sin pensar hace lo que una buena persona tiene que hacer. No deja al compañero atrás. No, yo creo que en ningún momento, ni en una guerra ni en ningún lado. Gracias a ustedes por esta invitación que me han hecho y contar una parte de la historia, ¿no? Porque hicimos un resumen, no sé cuánto tiempo, pero hicimos un resumen de 70 y pico días de guerra o de conflicto, más 40 y pico de años de posguerra. Siempre que uno hace historia, en realidad enfoca partes, pero después con todas las partes se puede sacar un buen relato que da una imagen clara de lo que allí sucedió. Lo que sí sabemos es que los argentinos no olvidaremos Malvinas. Yo estoy muy agradecido de eso, muy agradecido de esto.